Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar en donde se encuentre. Eh, Hoy voy a leerles de nuestras columnas de debate y opinión recopiladas en el libro Vida y Obra de otro periodista sin periódico, eh, cuya extraordinaria vigencia ya está disponible en Amazon KDP. Este artículo mío que se llama A propósito de democracias imperfectas en peligroso tránsito de convertirse en dictaduras perfectas. Martínez 2005-2010. Este escrito de hace 15 años es de actualidad vigencia hoy en Colombia, porque se calca exactamente lo que se está diciendo aquí. Pongan atención. Y comienzo. Sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, que cuando cualquier forma de gobierno se vuelva destructora de estos principios, es derecho del pueblo reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que base sus cimientos en dichos principios y que organice sus poderes en forma tal que a ellos les parezca más probable que genere su seguridad y felicidad. Cierro comillas. El anterior, aparte de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, fue proclamada en la ciudad de Filadelfia el día 4 de julio de 1776, 23 años antes que fuera proclamada en Francia la muy conocida Declaración de los Derechos del Hombre y a 34 de los primeros gritos de independencia en América Latina que ahora celebramos. Curiosamente no fueron los franceses, sino los norteamericanos, encabezados por Benjamin Franklin, George Washington, Madison, Jefferson y John Adams, entre otros cuantos, a quienes les debemos los primeros gritos de independencia en América y Europa, así como la consagración de estos principios, ahora universalmente aceptados, los cuales constituyen, ni más ni menos, los cimientos sobre los cuales se construyeron después de muchas guerras y no pocas dificultades las democracias liberales occidentales. Fue solo hasta el mes de agosto de 1789 que la Asamblea Nacional Francesa, considerando que, abro comillas, la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las principales causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos, decidió proclamar en declaración solemne los entonces llamados derechos y deberes naturales, inalienables y sagrados del hombre. Las democracias liberales surgidas de estos principios básicos se caracterizan desde entonces por ser regímenes pluralistas, basados en elecciones libres, cuyos gobernantes son consentidos por el acuerdo mayoritario de sus gobernados y dentro de los cuales existe de manera permanente la consabida separación de al menos tres poderes autónomos e independientes: ejecutivo, legislativo y judicial, los cuales colaboran armónicamente para la realización de los fines y las funciones propias de un Estado de derecho, que garantiza en todo tiempo y lugar el cuidado y protección de sus ciudadanos
frente a los posibles desmanes de poder y abusos de poder por parte de sus propias autoridades. Respetan las libertades económicas, la libre empresa y el libre intercambio de productos, basándose claramente en la propiedad privada, inviolable y sagrada, según el artículo 17 de los derechos del hombre, tanto de los medios de producción como de los bienes de consumo, y se esfuerzan porque la posibilidad de los asociados en alcanzar estos bienes se convierta en una realidad más. No se trata de una simple lista vacía de contenido, sino de la más grande conquista de las sociedades democráticas contemporáneas, incorporadas en los códigos civiles y las constituciones internas de la mayoría de países, los cuales han sido proclamados, aumentados, firmados y reafirmados a través de tratados internacionales de carácter obligatorio para sus signatarios, como la Carta de las Naciones Unidas del 24 de octubre de 1945 y el Acta de Constitución de la Organización de Estados Americanos, OEA, desde mayo de 1948, la Carta Democrática Interamericana del 11 de septiembre de 2001, y tenidos como primordiales para fortalecer la paz, la seguridad regional y para consolidar la democracia y promover los derechos humanos en el continente americano, como una consecuencia directa de la gesta libertadora de independencia del yugo opresor colonialista, el de las dictaduras militares y las monarquías de corte absolutista que creíamos desaparecidas. Hay quienes tienen ínfulas de tiranos, de tiranuelos zipaquireños, y hay quienes tienen ínfulas de emperadores cundinamarqueses. Propenden por garantizar plenamente otros derechos y libertades colectivas e individuales, no menos sagrados e inviolables, como las libertades de pensamiento, de expresión, de opinión y comunicación, los derechos de libre circulación. Óigase bien para el que quiera estar con las protestas y con los paros y con las huelgas. Circulación, libre circulación, reunión, manifestación y huelga. La protesta pacífica, huelgas indefinidas. La protesta pacífica, la libertad de educación, culto y religión, la inviolabilidad del domicilio y la inviolabilidad de la correspondencia, entre otros cuantos. Es decir, no a la censura. Y las 4 libertades de Roosevelt, libertad de opinión, de credo, de ingresos suficientes para vivir dignamente y sobre todo la libertad de vivir sin miedo, y mucho menos si la intimidación y el miedo provienen del Estado mismo o del tiranuelo de turno. Garantizan las democracias liberales, sobre todo la seguridad y protección del individuo frente a cualquier tipo de desmanes y abusos por parte de las autoridades de turno. Igualdad frente a la aplicación de la ley, cuyo contenido debe ser general y abstracto. Idéntica para todos, tanto para proteger como para castigar. Presume la inocencia, junto a la garantía de no ser juzgado, sino conforme a las leyes preexistentes por tribunales competentes y observando las formas propias de cada juicio, entre otros inmensos logros. Las formas propias de cada juicio es respetar los derechos, sobre todo a través de un juez imparcial y no sesgado por motivaciones políticas. Por eso los juicios políticos en contra de opositores van en contra de los estados de derecho y son antidemocráticos.
Quienes defendemos estos derechos, libertades, valores y principios por considerarlos vitales para la armónica relación entre gobernantes y gobernados, así como para la seguridad y estabilidad de la región latinoamericana, no podemos desconocer, óigase bien, que en oposición a este tipo de regímenes democráticos, respetuosos de los mismos, existen y aún hay quienes persisten en imponernos por la fuerza de sus botas militares o con la ayuda de las primeras líneas o con la ayuda de las guerrillas o con la ayuda de las mingas. Los regímenes totalitarios de extrema derecha conservadora o de extrema izquierda revolucionaria, los cuales se diferencian en cuanto al sistema económico que cada cual elige defender, pero se asemejan en cuanto niegan o limitan escudados en poderosos ejércitos privados, paramilitares, colectivos, llámense chavistas, CDRs, eh, primeras líneas, etcétera, etcétera, camisas pardas, camisas negras, es lo mismo, comunismo, socialismo, progresismo, fascismo, es exactamente lo mismo, porque utilizan la violencia para dominar y esclavizar a los pueblos. Pero se asemejan en cuanto niegan o limitan escudados en poderosos ejércitos privados algunas o todas las libertades garantizadas por las democracias liberales. Lamentablemente para nosotros en estos momentos históricos, y estoy hablando del año 2010 en que escribí esto, de nuestro más que evidente subdesarrollo económico, porque supradesarrollados somos, estamos, padecemos y no nos transformamos. Y vamos para atrás como el cangrejo hacia la Edad Media y hacia la época oscurantista, a la época de los tiranos absolutistas y adicionalmente de la, ¿cómo se que llama esto? La Inquisición. Uy, Dios mío, solo pienso en eso y va de retro, va de retro, va de retro, va de retro. Uy, cuando debiéramos estar conmemorando, lamentablemente para nosotros en estos momentos históricos de nuestro más que evidente subdesarrollo económico, político, ideológico y filosófico, cuando debiéramos estar conmemorando los primeros 200 años de independencia y libre autodeterminación de nuestros pueblos, uniéndonos en torno de estos sagrados e inviolables principios democráticos, fortaleciendo nuestros lazos culturales y socioeconómicos, de común acuerdo en la búsqueda de una comunidad económica latinoamericana sin fronteras que enfrente en bloque los macroretos modernos y la plena defensa concertada de nuestra biodiversidad y de nuestros recursos naturales, pareciera por el contrario que estuviéramos retrocediendo, asistiendo impávidos, aún sin darnos cuenta, o pretendiendo no enterarnos, al resurgimiento desde lo más recóndito de la pasión revolucionaria, cargada con suficiente odio, resentimiento y no poca rabia, de un nuevo tipo de régimen totalitario y absolutista, bolchevique, por supuesto. Una dictadura militar bolchevique como la Revolución de Octubre de 1917. Hace 100 años nomás y todavía estamos en ese cuento. Ahí estamos patinando. Una dictadura militar tercermundista, marxista, leninista, stalinista y progresista. Dios mío, nos cayó la roya con esta gente, Dios mío bendito. En los años 70 solo tiraban piedra y ahora están gobernando por lo menos 30 países de América Latina y España, de Hispanoamérica. Curiosamente fascista y nacionalsocialista, un régimen, una dictadura militar tercermundista, marxista-leninista,
curiosamente fascista y nacionalsocialista. Es que es curioso, hay que profundizar. Esto es lo que hacen, señores. Todas las anteriores en una sola, y cuyo ingrediente adicional por autodenominarse cristiana, ahora salen con castores, pastores, ministros, y alcanzar el poder por las vías democráticas, se convierte ni más ni menos en la más perfecta de todas las dictaduras modernas ante la mirada esquiva de algunos países. Curiosamente, por razones que no compartimos ni aún comprendemos, algunos países que no hace mucho padecieron a sangre y fuego, dolor y lágrimas, los regímenes totalitarios de extrema derecha conservadora en el continente americano, como la cubana de Batista, la nicaragüense de Somoza, la venezolana de Pérez Jiménez, la paraguaya de Stroessner, la ecuatoriana de Rodríguez Lara, la boliviana de Hugo Banzer, la chilena de Pinochet, la uruguaya de Bordaberry y la argentina de Videla, aún guardan silencio y no dicen nada cuando se trata de dictaduras perfectas de extrema izquierda revolucionaria. Señores, hay que poner atención a estas cosas, Dios mío bendito. Hay que abrir los ojos. Olvidando que dictadura es dictadura, sea cual fuere su doctrina ideológica, y también que nuestros libertadores de hace 200 años, prefiriendo el exilio, Bolívar prefirió el exilio, San Martín, renunciaron expresa y materialmente a convertirse en dictadores. Su cómplice del silencio, y me refiero a todos los gobiernos castrochavistas de los primeros 10 años del siglo XXI, o sea, los castrochavistas del siglo XXI, la justifica y la respalda, o en el mejor de los casos le permite continuar su peligroso tránsito a convertirse de una democracia imperfecta en una dictadura perfecta. Hay que abrir los ojos, señores. Uno no puede respaldar a estos que están en proceso de convertir una democracia imperfecta, que todas las democracias son y serán imperfectas y susceptibles de ser mejoradas, a dictaduras perfectas, como las ya expuestas: Cuba, Nicaragua, Venezuela. Una cuyos hechos y acciones evidentes contrarían clara y plenamente 16 de los 17 artículos de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes Naturales, Inalienables y Sagrados del Hombre, decretados por la Asamblea Nacional Francesa en agosto de 1789, y todos los principios democráticos ratificados por estos países en los tratados internacionales. Una que ha permitido la indeseable concentración de todos los poderes, óigase bien, ejecutivo, legislativo y judicial, en un solo individuo. Esto está escrito en 2010, hace 15 años. Y es lo mismo que están haciendo, calcado lo mismo que hicieron en Venezuela, en Cuba, en China. Lo están haciendo aquí en Colombia, señores, y lo digo con nombre propio. Aquí ya hay un sátrapa. A partir del 1 de mayo, aquí hay, y a partir del decretazo, famoso decretazo, aquí no hay separación de poder, aquí no hay presidente, aquí hay dictador, suelo zipaquireño. Aquí no hay gobierno, aquí lo que hay es un régimen dictatorial absolutista, de corte absolutista. ¿Listo? Aquí no hay un Estado de Derecho, en Colombia no hay un Estado de Derecho. Aquí lo que hay es un Estado fallido y forajido. Señores, entiéndanlo de una vez por todas, para que sepan cuál es el enemigo a vencer. Cómplice de todos los subversivos que han estado tratando de acceder al poder por la fuerza ilegítima. Y tal parece que lo han conseguido con la ayuda de Juan Manuel Santos y todos sus amigos petrosantistas. Una que ha permitido la indeseable concertación de todos los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Le suena conocido? En un solo individuo, el caudillo, conductor, salvador, comandante supremo
en una sola palabra, el dictador. El que dice qué es lo que hay que hacer y si no paso por encima de todos y le saco la espada y le traigo los machetes y entonces le tiro a los perros cancerberos a que los muerdan y a que los metan presos y entonces que al exilio, que a la prisión, que al destierro, incluso al magnicidio. Qué tristeza, señores. Pero esa es la línea investigativa que hay que seguir. La del crimen de Estado. Eso no se puede eh, evadir. Y esa línea investigativa, esa hipótesis criminal debe ser llevada a cabo por autoridades independientes del orden internacional, llámese FBI, Departamento de Justicia de los Estados Unidos o Corte Penal Internacional, porque aquí está visto que la fiscal de bolsillo y la corte del cartel de la toga amañados son volubles y van de aquí para allá y son maniobrables y son intimidados. Y si bien no son intimidados, son comprados. Entonces, como dice Pablo Escobar Gaviria, plata o plomo, o lo uno o lo otro, pero me tienen que hacer lo que yo digo, dice el dictador Suelo Zipaquireño. Una dictadura, óigase bien, que no garantiza la seguridad y protección del individuo frente a cualquier tipo de desmanes y abusos por parte de las autoridades de turno, al tiempo que tampoco garantiza las libertades públicas, civiles y políticas, tanto individuales como colectivas, de sus propios adeptos, ni mucho menos las de la oposición humillada. Óigase bien, la oposición humillada, intimidada, insultada, vejada, excluida, perseguida, reprimida, al unísono, por todos los poderes estatales y la propaganda oficial, tan solo pedirlo el comandante en jefe con un chasquido, disfrazando su ya prolongado y arbitrario accionar inconstitucional en supuestas acciones de contenido legal, que el decreto aquí, que la sentencia allá, que que el, que el proceso judicial, todo, todo eh, sesgado, todo manipulado, todo espurio de antemano. No hay que ir muy lejos para asistir. Fíjense ustedes dos que en este momento el ministro de Justicia de Colombia tiene una causa abierta judicial en contra del primer opositor al régimen de Gustavo Petro. Y el segundo líder opositor está en una clínica eh, luchando por su vida por el intento de magnicidio. Entonces tenemos a dos líderes opositores de un mismo partido contrarios al régimen, uno judicializado y el otro en una clínica eh, intentando salvar su vida. Señores, eso no es legítimo, eso no es representativo de un Estado de Derecho y mucho menos de una democracia liberal. Eso por el contrario es y solo suele suceder en dictaduras absolutistas, en regímenes absolutistas. Y esa es la mala noticia. ¿Que se puede revertir? Claro que sí. Se puede revertir dentro de la Constitución y dentro de la ley, haciendo cumplir lo que dice la Constitución y la ley.
No hay que ir muy lejos para asistir y observar en detalle la inquietante metamorfosis. Óigase bien, porque todos estos es una metamorfosis inversa. Estos se presentan como mariposas muy bonitas, mariposas amarillas a propósito, y de repente hacen un malabarismo, una metamorfosis inversa, y se convierte en unas larvas por allá, en unas cosas horrorosas, en unos, ¿cómo se llaman? En unos gusanos de seda. Dios mío, que tejen banderas de muerte y de destrucción. No hay que ir muy lejos para asistir y observar en detalle la inquietante metamorfosis sufrida por un gobierno contemporáneo, en principio socialista de la izquierda democrática, que valiéndose de las imperfecciones de las democracias liberales, óigase bien, fue elegido popularmente para luego de subvertir, óigase bien, el orden constitucional vigente, convertirse en un régimen totalitario de extrema izquierda revolucionaria en tránsito a perfecta dictadura militar y comunista, cuyos electores iniciales jamás hubieran imaginado, ni mucho menos deseado, que se impusiera y permaneciera por la intimidación de su fuerza sobre un pueblo tradicionalmente democrático y pacífico. Señores, es que a la gente se desconoce la historia. Fidel Castro, cuando acabó con Batista, sacó a la dictadura de Batista, no dijo que iba a ser comunista. Eso lo dijo como 1 o 2 años después, cuando ya había consolidado el poder y ya había salido de su propio amigo, de Camilo Cienfuegos y de Che Guevara. Y ya era irreversible que pudieran vencerlo. Ya había desarmado al pueblo, ya había acabado con la economía por decreto, ya había acabado con todo. Es lo más estamos asistiendo a lo mismo. Esto es una toma guerrillera cantada. Y van destruyendo por sectores, entonces que los empresarios, que la clase media, que Ecopetrol, que esto acá, que esto allá, que el grupo antioqueño, que no sé qué, y van destruyendo, que los gobernadores y alcaldes que son opositores los van destruyendo, que los congresistas, que esto, que lo otro, y todo va para la ruina y para la hambruna, para, para gobernar ellos, y que los sistemas de salud, o sea, eso de acabar con los sistemas de salud, al sistema de pensiones, cogiéndose el dinero de todas partes como trogloditas, tragándose el dinero ahorrado de miles y millones de personas que han estado juiciosas ahorrando toda su vida, Dios mío bendito. Y todavía tenemos que abrir los ojos y todavía no hemos despertado. Señores, señores, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? Que la evidencia está enfrente de sus ojos, no quieren ver o quieren mirar para otro lado. Óigase bien, no hay que ser adivino para predecir el futuro, ni podemos ocultar el sol con un dedo. Se puede engañar, parafraseando a, a Lincoln, parafraseando a Lincoln. Se puede engañar a todo el mundo algún tiempo, se puede engañar a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Repito, se puede engañar a algunos, se puede engañar a todo el mundo algún tiempo. Se puede engañar a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Listo. Tampoco debemos quedarnos callados, ni mucho menos resignados frente a la instauración y perpetuación de regímenes totalitarios de extrema derecha conservadora o de extrema izquierda revolucionaria en nuestra región latinoamericana. Nosotros, los libertarios, liberales y libertarios, estamos en contra de todos los regímenes dictatoriales, sean de derecha o de izquierda, porque nos da lo mismo que nos pateen con la bota derecha o nos golpeen con el botín izquierdo. O sea, igual dictaduras son dictaduras. Lo que ha venido ocurriendo en un país demasiado cercano al nuestro
Me refiero a Venezuela en su momento, pero ya está pasando es aquí. Esto es un espejo de lo que Colombia está viviendo hoy, señores. Hoy, por eso es la extraordinaria vigencia. Hoy 2006 del 2025. Hace 15 años escribí esto porque esto era lo que estaba pasando hace 25, hace 15 años. Pero esto está pasando hoy, aquí y ahora. Lo que ha venido ocurriendo en un país demasiado cercano al nuestro es ni más ni menos que la instauración de un gobierno demagógico y populista que lleva demasiados años desarrollando obras inconclusas y haciendo promesas incumplidas. ¿Alguien se acuerda de las promesas de que no voy a sacar una constituyente, que no voy a expropiar, que no voy a quitar, que no voy a hacer, que que la? Que lleva demasiados años desarrollando obras inconclusas. ¿Alguien ha visto alguna obra de gobierno? ¿Alguien ha visto un hospital, una universidad, una clínica? ¿Alguien ha visto un puente, una carretera de doble circulación, de varias vías? ¿Alguien ha visto un puente, un, eh, un, un, eh, eh, un subterráneo, un metro? ¿Alguien ha visto un tren volador? ¿Alguien ha visto alguna cosa? Algo, cualquier cosa, lo que sea. En 3 años de gobierno, la respuesta es no, ¿cierto? Haciendo promesas incumplidas y dilapidando sin control alguno millonarias fortunas de las cuales nadie puede atreverse a pedirle cuentas. El intocable, utilizando los recursos del erario público en favor de sus intereses particulares, las mingas indígenas, el transporte de gente para intentar llenar las plazas públicas, el pago de burócratas y clientelas políticas, sus maquinarias políticas y propagandísticas, las propagandas de los robots y de los, ¿cómo llaman estos? De las bodeguitas petrochavistas, tanto internas como externas, conduciendo por ese camino a la inevitable quiebra e hipotecando el futuro de la nación entera. ¿Quién ha visto lo de la regla fiscal hace unos días? ¿Quién ha visto esa necesidad de ir a buscar plata prestada después de haber dilapidado toda la que se le dio, que adicionalmente era la plata, el mayor erario que se le ha dado a cualquier dirigente en el mundo entero, a cualquier colombiano, a cualquier presidente colombiano? Un gobierno excluyente y sectario que solo gobierna para su propia gente, y eso de una manera muy inepta y muy ineficiente. Más que gobernante, pareciera perpetuo candidato único en campaña presidencial permanente, que no tiene nada tangible y digno que demostrar después de todos estos años continuos gobernando. ¿Se les hace conocido, señores, o es que estamos inventando el agua tibia, señores? Esto que estoy escribiendo se les hace conocido, ya lo han visto en alguna parte, señores. Óigase bien, ni seguridad, ni estabilidad jurídica o económica, ni justicia, ni felicidad, ni educación. Oiga lo que pasó con los muchachos del ICETEX. Ni vivienda, ni infraestructura. Esto fue escrito hace 15 años, señores. Ni trabajo, ni productividad. Ahora con este nuevo, eh, esta reforma de laboral van a salir de sus puestos de trabajo entre 450.000 y 700.000 personas, señor. Y esto es lo que la gente le está apostando. Ni productividad. ¿Cómo están las inversiones extranjeras? ¿Cómo está la producción? ¿Cómo están las exportaciones? Ni abastecimiento, ni desarrollo tecnológico, ni aún esperanza alguna de obtenerlo. No hay ni siquiera la esperanza de que pueda mejorar esto.
sino todo lo contrario, aplicando una doctrina económica retardataria y anacrónica, que camina como el cangrejo en contravía del progreso de su propio pueblo, lo que demuestra el monumental fracaso de su visión ideológica, macroeconómica y de la gestión de su gobierno. Óigase bien, un candidato único y perpetuo a perfecto dictador, intentando contra viento y marea atornillarse a la silla de su descomunal poder, rodeado de parientes y amigos, óigase bien, muy cercanos, absolutamente impreparados para asumir con la debida seriedad, responsabilidad y control las funciones de sus altos cargos y cuyas mejores virtudes son las de aplaudir en coro las improvisadas ocurrencias del comandante en jefe sobre la mejor manera de dirigir su Estado hacia la debacle institucional del país. Esto pareciera que fuéramos eh, en un bus por el cañón del Chicamocha, en lo más alto del cañón, conducido por un conductor borracho y trabado, de noche y sin luces, a exceso de velocidad. ¿Cómo podría eso acabar? No hay que ser adivino para predecir el futuro. Muy mal. Un comandante en jefe que en forma constante elude el debate, evitando el diálogo y la concertación productiva, que no admite críticas. ¿Alguna vez ha oído usted hablar de que esta gente admite alguna responsabilidad, alguna crítica constructiva? Ni aún las más constructivas, ni consejos de expertos. ¿Cuántos expertos han pasado a decirle lo que hay que hacer y no lo hacen? Para solucionar los graves problemas que él mismo crea y no enfrenta. Este es un tipo que solamente crea, es un tipo de personaje de personajillo destructivo, yo lo llamo Petronator o Terminator, que solo produce problemas y no los enfrenta dejando que se agranden y esa es la voluntad de él, negándole anticipadamente por esa vida un mejor futuro al pueblo que gobierna y cerrándole de esta manera los espacios políticos de sus adversarios, descalificando permanentemente a quien piense diferente e instaurando incluso el delito de opinión. Óigase bien, que es lo que viene a hacer este individuo que se va a posesionar el martes. Un tal Marqués de Sade, no sé qué cosa, un castor, una vaina así. Y la desvergonzada censura a los medios de comunicación. Ya entró pesando duro. Ya pidió que cerraran por ahí los medios, que les caiga todo el peso del poderío estatal, junto con el otro que dio el autogolpe de Estado con el decretazo. Y de una vez les digo que es un autogolpe de Estado, acabar con la división de poderes. Ya sabemos que es de la esencia de las democracias la división de poderes. Cuando usted irrespeta el poder judicial que le dice que no haga lo que está haciendo y usted persiste en hacerlo. Y cuando usted desconoce la voluntad del pueblo soberano a través de sus representantes del Congreso de la República, y usted dice, no, no ha hecho esto, no dijo aquello, o yo no le acepto que haya dicho lo que dijo, y usted tendría que hacer otra cosa diferente, pero no cumplir con su mandato. Un mandato, dicho sea de paso, otorgado por 20 millones de colombianos, 10 más de los que eligieron a este personaje siniestro. Uno cuyo discurso belicoso, óigase, ¿dónde hemos oído esto? Uno cuyo discurso belicoso, grosero, altisonante, pendenciero y retador,
o retador y pendenciero. Permanentemente, todos los días, recibimos malas noticias de este sinvergüenza. Propende de manera irresponsable por la intolerancia, el hostigamiento, la represión y la intimidación, instigando permanentemente al odio, a la lucha de clases, al conflicto interno, a la guerra externa y a la consecuente inevitable división. Y agregaría yo a la desintegración de la nación, sobre todo entregándole todos las regiones a los a los socios de Nicolás Maduro Moros y del cartel de Sinaloa, narcoterroristas de toda la vida, sus antiguos socios en la coordinadora guerrillera. Esto es así, señores. Bueno, al pan, pan, al vino, vino. Las cosas como son. Un discurso cargado de verdades a medias, las cuales constituyen en sí mismas las peores de todas las mentiras. Claro, es que esta es una cartilla repetida. Yo en otro escrito, en mi libro, Vida y Obra de otro periodista sin periódico. Vida y obra de otro periodista sin periódico, que ya está disponible en Amazon, mis queridos amigos, desde hace como 15 días apenas. Esta vida y obra de otro periodista periódico. Ahí también está el manual del dictador perfecto y en un programa anterior de YouTube también, búsquenlo por ahí, está manual del dictador perfecto. Esta gente sigue una línea de conducta, es decir, ellos tienen una guía y la siguen al pie de la letra y les da mucho rédito político, porque así se toman las democracias imperfectas que no pueden no alcanzan a defenderse, que somos víctimas de estos sinvergüenzas. Esas son las imperfecciones de las democracias que hay que resolver hacia el futuro. Un discurso cargado de verdades a medias. Claro que hay verdades a medias, que no somos perfectos, que somos imperfectos, que no hemos resuelto serios problemas que llevamos sin resolver desde hace 100 años, de 500 años, 1000 años, que no hemos podido resolver esto. Pero hemos adelantado demasiado, hemos adelantado mucho. Y se ha demostrado que el sistema capitalista saca de la pobreza y le da independencia a la gente de una manera tal que eso es lo que detestan estos comunistas bolcheviques de la Revolución de Octubre. Es que desde el principio ellos detestan a los blanquitos ricos y sobre todo a, a los pequeños burgueses, llámese empresarios, etcétera. Y los quieren quebrar y los quieren joder y acabar con su poder. O sea, con su libre autodeterminación de los pueblos. Y con la libre autodeterminación, ¿qué da la libertad, qué da la independencia? En la situación económica de un individuo. Cuando un individuo no necesita que el Estado lo mantenga, es independiente y por eso puede votar por quien le venga en gana. No es el caso de los regímenes comunistas que tienen que arrodillarse para que los atiendan en los hospitales y para que les den comida. A ellos y a sus hijos y a sus nietos. Un discurso cargado de verdades a medias, las cuales constituyen en sí mismas las peores de todas las mentiras, juntas pretendiendo engañar a un pueblo que no es ingenuo e intentando manipular la historia pasada y la información presente, óigase bien, la historia pasada y la información presente, acomodándolas impune y flagrantemente a los pérfidos intereses del régimen. Es decir, para ellos los liberales son una cosa muy diferente a lo que significa ser liberal. Para ellos los conservadores son una cosa muy diferente. ¿Han oído ustedes ese cuento de la extrema derecha? Resulta que los liberales, conservadores o los demócratas y republicanos ahora son disque fascistas y como aquel italiano y aquel alemán de aquellas épocas cuando ellos eran supremamente más parecidos a los stalinistas, a los comunistas, en todo, en todo rigor científico, entre otras cosas. Uno, por ese amor tan grande a la burocracia y al Estado elefantiásico y absolutamente inepto y recargado de amigos leales que viven de la teta estatal, del erario público pagado por los blanquitos ricos, matando a la gallina de los huevos de oro, por supuesto. Por eso es la ruina y la hambruna en todos esos países socialistas, marxistas, leninistas y progresistas.
Y, y bueno, eso es lo que nos está pasando. Estamos enfrentando a las mismas dictaduras de principios del siglo XX en, en Moscú, la Revolución de Octubre, pretendiendo engañar a un pueblo que no es ingenuo e intentando manipular la historia pasada y la información presente, acomodándolas impune y flagrantemente a los pérfidos intereses del régimen. Aquí se oye y se dice lo que el dictador decide que es cierto y que no es cierto. Lo demás es mentira, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los grupos subversivos son una belleza. Hay que blandear la espada de Bolívar para decir que el que no haga las cosas como él quiere, entonces tendrán que ser borrados del mapa y ya cuando los empiezan a borrar, llegar y decir que él no dijo nada, que eso no es culpa de él, que no ha hecho nada. Eh, y banderas de muerte, patria, socialismo, muerte. ¿Alguien se acuerda de esas palabras de Chávez y de Castro? Castro y Chávez, Castro y Chávez, Chávez y Castro. Las mismas palabras del discurso del 1 de mayo en la Plaza de Bolívar. Un régimen que sin asomo de vergüenza pretende usurpar los más nobles ideales de nuestros próceres e íconos religiosos. Imagínense tomarse a Bolívar y todo aquello a Gaitán, y todo aquello que le sirva de factor aglutinante a Galán, confiscándolos de manera burda con el fin de apropiárselos sin indemnización ninguna en el nombre sacrosanto de la revolución emprendida. Estamos hablando del mismo tipo de gobierno autocrático que expande sus doctrinas e ideologías revolucionarias allende sus fronteras y respetando de esta manera la libre autodeterminación de los pueblos vecinos. ¿Dónde hemos oído esto? Siempre dicen que hay que respetar la libre autodeterminación de los pueblos, pero cuando va uno a elecciones libres, le mandan en todos los territorios gente armada para obligarlo a votar por quien les venga en gana. Y entonces, ¿cuál es la libre autodeterminación de los pueblos? ¿Ah? Y cuando van y votan en contra de ellos, usurpan las funciones del presidente, no aceptan las elecciones y se quedan en el poder como el señor Nicolás Maduro, aupado por el señor Petro, después de haber sido vencido en unas elecciones 70-30 que hubieran podido ser 90-10 si dejan entrar a todos o dejan votar a todos los exiliados que están recorriendo el mundo eh, por cuenta del régimen tirano, que es lo que debemos visualizar que nos va a pasar a nosotros cuando nos toque salir si no defendemos lo que tenemos dentro de la Constitución y la ley, porque todavía es tiempo, señores, todavía es tiempo. Ahora bien, quienes defendemos las democracias liberales y los estados sociales de derecho, considerando nuestra posición de centro y ubicándonos en el justo punto medio entre ambos extremos, no somos tan ingenuos como para desconocer las fisuras corruptas de las democracias imperfectas, susceptibles de ser reparadas y mejoradas de manera permanente mediante el fortalecimiento de sus instituciones, que es lo que quiere acabar este man con todas las instituciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Fortalecerlas, respaldarlas, ir a aplaudirlas, decir muy bien por hacernos como si fuéramos una sólida muralla democrática en contra del tiranuelo y pararlo en seco dentro de la Constitución y la ley. Mediante el fortalecimiento de sus instituciones y una mayor voluntad política de los representados en ejercer mayores y más eficaces controles sobre sus representantes con la más que necesaria participación activa del ciudadano. Tenemos que participar activamente, señores. Ya no podemos mirar para otra parte porque queramos o no queramos, este individuo se nos mete a la casa todos los días, se nos metió hasta en la sopa. O sea, todas las decisiones que toman nos perturban, o sea, nos quitan, nos ponen, nos trasladan, nos meten, o sea, todo lo que este tipo hace diariamente, las malas noticias que producen, nos afectan.
en todos los planos, en el plano de la educación, en el plano del trabajo, en el plano del transporte, en el plano de la economía, en todos los planos se nos mete a la casa y se nos quiere meter al rancho incluso en la educación de nuestros hijos, de nuestros nietos, de la sexualización temprana de los niños, cuando no deberían estar hablando de eso. Eh, incluso en la decisión de quién es debe tener la patria potestad de los menores, así como en Cuba, y que todos los niñitos de 6 años ya adoraban a Fidel Castro y defendían la revolución cubana. Una cosa muy peligrosa, muy peligrosa. No podemos dejar perder nuestra sangre y nuestras... No podemos regalar a nuestros hijos y a nuestros sobrinos, nietos, bisnietos, etcétera, ni el futuro de Colombia. Manteniendo la indispensable separación de poderes. Esto de la separación de poderes es clave, señores. Hay que mantener y hay que defender la separación de poderes autónomos e independientes y los principios y valores democráticos atrás señalados. Tampoco desconocemos los indeseables e ingratos recuerdos que en nuestras naciones ha dejado el fenómeno extremo del llamado capitalismo a ultranza. Es decir, la corrupción hay que acabarla, pero evidentemente no se puede acabar de un día para otro. Primero hay que acabar con este gobierno y empezar a hacer un trabajo serio, pero bien dirigido a acabar con la corrupción, pero de manera definitiva, cuya corrupción terminó desencadenando la última crisis económica mundial. Creemos firmemente que mientras no inventemos otro sistema político y económico diferente que preserve el Estado social de derecho, eh, sin exclusiones ni distingos, tenemos a las democracias imperfectas como sistema político y económico preferible al que ofrecen las dictaduras perfectas. Entonces voy a concluir ya porque no me quiero extralimitar. Las necesarias reflexiones que se hagan sobre estos interrogantes y sobre lo que en esta columna de debate y opinión, que se las dejo allí para que por favor la busquen en mi libro disponible en Amazon, KDP, Vida y obra de otro periodista sin periódico. Requerirán de reacciones lo suficientemente claras y expresas por parte de los países que hasta ahora han venido guardando silencio y no han dicho nada al respecto sobre este nuevo fenómeno latente y peligroso que tarde o temprano, gústenos o no, tendremos que enfrentar nosotros. Esto lo dije hace 15 años, señores. Esto tarde o temprano lo tendremos que enfrentar nosotros, con el ánimo exclusivo de cerrarle el paso a la instauración perversa de otra dictadura perfecta, cerrarle el paso de la dictadura de la extrema izquierda revolucionaria en América Latina que queramos o no queramos afectará por igual a todos nuestros pueblos hermanos, así como evitar a toda costa y antes de que sea demasiado tarde la muy real posibilidad de una nueva indeseable guerra. Eh, promulgada insistentemente por este nuevo tipo de régimen dictatorial. A esta gente no le importa un pito, una higa, ni que la gente se muera de hambre, ni que la gente se tenga que salir del país a pedir limosna por ahí en las calles. Al contrario, eso le sirve que le manden platica a los familiares desde el extranjero. Y, y le quita presión a la olla podrida que tienen ahí, mmm, saliendo de 10, 20 millones de personas, sacándolas de taquito y gobernando para ellos mismos, solo para los que están chupando teta pegados del erario público. Por último, ya para concluir, invitándolos a abrir el debate, participando activamente sobre lo que aquí se ha dicho. A propósito, señores, por favor denle like, regístrense y pasen estas informaciones porque es la única manera de darnos a conocer y de hacer algo en contra de esta
satrapía de estos sinvergüenzas. Participando activamente sobre lo que se ha dicho aquí, he querido compartir con ustedes, mis apreciados lectores y radioescuchas, televidentes, las palabras que a continuación transcribo por estar de acuerdo plenamente con su brillante contenido. Óigase bien, abro comillas. No se puede lograr la prosperidad desalentando una economía prudente. No se puede fortalecer a los débiles debilitando a los fuertes. No se puede ayudar al asalariado restringiendo al patrono. No se puede ayudar a los pobres destruyendo a los ricos. Y no se puede llevar adelante la hermandad del hombre alentando el odio de clases. Abraham Lincoln, libertador de esclavos. Martín S., PSP. Librepensador, patriota, provida, liberal y libertario, demócrata y republicano, defensor por convicción de todas las libertades públicas, de los derechos y deberes universales del hombre y el ciudadano y del llamado Estado Social de Derecho. Que Dios los bendiga a todos. Amén.